Buenas tardes nuevamente a todos. Vamos a comenzar este taller de discipulado, este estudio que se llama ¿Cómo desarrollar un sermón bíblico? ¿Cómo desarrollar una predicación? ¿Cómo dar un estudio? Esto nos va a servir para las casas de oración. Es indispensable que todos los que estamos en casa de oración, que queremos compartir un texto, vengamos a los estudios para aprender y ponerlo por obra. ¿Sale? Igual, donde quiera que tú compartas el evangelio, tenemos que saber estos principios. Los días que vamos a estar trabajando va a ser los sábados a las 6 de la tarde, iniciando el día hoy, 23 de septiembre del 2023. ¿Sí? Es indispensable también que traigas tu Biblia. Nosotros necesitamos una Biblia personal, la cual tú sepas manejar, que será tu instrumento didáctico. Hoy con lo digital, tú puedes traer varias versiones en tu celular, pero siempre trae una Biblia de papel, la cual puedas cotejar, inclusive hacer anotaciones ahí. Entonces, carga tu Biblia, una libreta donde hacer tus anotaciones, lapicero y marcador si es necesario resaltar algunos principios, y les pedí una memoria USB. Si no la trajeron hoy, no se preocupen, les vamos a juntar material, diccionarios, tengo la Biblia MacArthur en PDF, o sea, algunos cosas que nos van a servir de consulta, ¿sí? Unas concordancias que nos van a ayudar mucho en el estudio. Así como un albañil tiene sus herramientas, un arquitecto, un médico necesita de herramientas para desempeñar su trabajo, de la misma manera nosotros como estudiantes de la Biblia necesitamos tener herramientas, ¿sí? Para poder hacerlo, ¿sale? Este estudio nace con el deseo de unos hermanos que se me acercaron para estudiar la Biblia. He invitado a algunos hermanos a dar la apertura, a dar la bienvenida, y muchos honestamente me decían: pastor, yo necesito aprender cómo, sí, me gustaría que nos diera un tema, y gracias a Dios el Señor puso no dárselo solo a ellos, sino darlo a la iglesia. Y creo que Dios nos va a ir enseñando cómo hacerlo. Vamos a dar la introducción de este tema. Y para poder estudiar la Biblia hay dos principales fuentes. Ahorita lo vamos a ir anotando y viendo. Pero antes vamos a Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro 4:11. Si alguien lo pudiera leer, les invito a que vayamos haciendo destreza bíblica en buscar el texto. Y hay algunas, vamos a empezar de acá, así como vamos, porque vamos a ir leyendo. Sí, por favor. Entonces, en lo que llegas, adelante, hija, por favor. A ver, bueno. Bueno, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué consejo nos da el apóstol Pablo? Dice que si alguno habla, en Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Si nosotros vamos a predicar, vamos a enseñar algo, que no sea nuestra idea, nuestros conceptos, nuestros principios, sino sea la palabra de Dios. Dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ¿sí? Ministre conforme al poder
que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, en quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo le pertenece a Jesús, entonces todo lo que nosotros hacemos y vamos a hacer tiene que ser conforme a la palabra de Dios. ¿Sale? Ok. Y vamos a ver algunos consejos prácticos. Hoy será la introducción, pero vamos a avanzar bastante con conceptos aprendidos, ¿sí? Con algunos principios. Tal vez para ti sean nuevos algunos términos que escuches, pero poco a poco se van a hacer parte de tu conocimiento, ¿sí? Consejos prácticos para preparar un sermón. Todo sermón tiene 2 etapas, ¿sí? Y cada una de esas etapas tiene varios principios, tiene cómo desarrollarlo. Entonces, la primera etapa, ¿cuál es? Número 1, preparación del sermón. Parecen sencillas, pero las vamos a ir desarrollando. Y número 2, presentación del sermón. Para yo poder dar el mensaje o el sermón, ¿sí? La homilía, yo tengo que llevarme 2 etapas en hacerlo. La parte más difícil es la preparación, ¿sí? Cómo yo escojo el texto, desarrollo el texto, interpreto el texto, todo lo que tengo que hacer, eso me puede llevar un día, me puede llevar varios días para preparar, es como cuando tú das una comida y ahorita les voy a dar el ejemplo. Y en esta parte de preparación del sermón vamos a aprender algunos conceptos. ¿Cómo has escuchado el término hermenéutica? ¿O alguien no ha escuchado ese término? Levante su mano. Creo que todos ya hemos escuchado el término hermenéutica. Homilética, también. Perícopa. ¿Has escuchado el término perícopa? Suena como a perico. Pero vamos a ver qué es una perícopa. Ya la hemos usado, yo la uso mucho para predicar. Una que habla mucho es la perícopa. Y la presentación del mensaje. Les aviso de antemano, ¿tienes el micro? ¿Está por ahí? ¿Está bien? Ahí está bien. Les aviso de antemano, podemos preguntar, pero sí levanten la mano para que les pasemos el micrófono porque estamos grabando, ¿sale? Y podemos preguntar, podemos comentar inclusive alguna experiencia, algo que ustedes hayan aprendido. Aquí hay hermanos que vienen de alguna otra congregación y vamos a aprender varios principios. Entonces, todo sermón tiene 2 etapas. ¿Sale? ¿Cuáles son esas 2 etapas? La preparación del sermón y la presentación del sermón. Entonces, en la preparación del sermón, yo antes de dar una comida, de dar un platillo, yo tengo que prepararlo. Y para poder prepararlo, ¿qué tengo que hacer primero? Tener los ingredientes. Denle un like a mi hermana Lorena. Necesito primero los ingredientes, las herramientas, la olla, la cuchara, las verduras y empezar a escoger lo que voy a preparar, ¿sí? Que mi comida sea saludable, que lleve verduras, que lleve vitaminas, que tenga minerales, porque lo que el presentar un sermón tiene que ver con darle de comer a las ovejas. Jesús habló mucho en figuras de eso. El tú dar una palabra es eso, alimentar, pastorear a la grey, ¿sí? Y la presentación es como todo lo que preparé, yo lo voy a dar. Ya eso tiene que ver mucho
con la gracia que tú tienes para darlo. Hay gente que tiene mucha gracia y son elocuentes y hablan y gritan y dicen y tienen una manera muy agradable de dar un mensaje, una manera muy apasionada de dar un mensaje, pero lo más importante de estos dos puntos, ¿cuál crees que sea? ¿Cuál crees que sea lo mejor? ¿A la hora que doy el mensaje o lo que voy a dar? Ok. Bueno, quisiera darles el micrófono. Lo más importante es la preparación. ¿Por qué? Porque es el mensaje que voy a dar. A lo mejor no sea tan elocuente. O sea, a mí me interesa, y eso vamos a aprender, que tú aprendas a preparar tu mensaje. La manera en cómo la vas a dar, la vas a ir desarrollando. Hay gente que sus primeros sermones es con nervios, ¿sí? Tartamudea, no sé, no tiene todavía esa práctica exactamente. Pero es importante que sepa preparar lo que va a dar para que cuando lo dé, el mensaje sea lo más exacto a qué? A la palabra de Dios. Ese que dio el mensaje, Moisés, Abraham, David, ¿sí? Ese que dio el mensaje en las escrituras, yo tengo que tomar lo que él dio, saber a quién se lo dio, por qué se lo dio, y yo ahora tengo que presentárselo a la gente. ¿Sí? Entonces yo principalmente he estado con dos pastores. Uno de ellos, no digo nombres para no herir susceptibilidades, pero el primer pastor que tuve es muy elocuente. Me gusta cómo predica, tiene una gracia para predicar. El segundo pastor no es muy de mi agrado, porque es más, es diferente su manera de exponer, pero dice más verdades bíblicas que el otro. ¿Sí? Entonces me quedé con este. Me gusta y extraño sus exposiciones porque me gusta cómo enseña. Pero el otro pastor con el que estuve es mucho más asertivo en las escrituras. Lo que habla verdad de la Biblia. Entonces yo quiero que tú, aunque no tengas tal vez esa gracia todavía, muchos ya la traen, otros la van aprendiendo, que el mensaje que tú des sea correcto, ¿sí? Sea bíblico y sea inspirado por Dios. ¿Sale? Eso es lo más importante, que nosotros aprendamos a tomar el texto de las escrituras, interpretarlo y poder llevarlo a los oyentes. ¿Por qué? Porque la gente necesita la palabra. Lo dijimos al inicio, Dios creó el mundo de palabra y es tan importante las escrituras, ¿sí? Porque en ella está la voz de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Entonces lo más importante es la preparación. ¿Sale? La presentación la vamos a ir adquiriendo, el cómo, el qué, vamos a ver reglas. Esto tiene que ver con homilética y la preparación tiene que ver con hermenéutica. Tenemos que hacer exégesis, si han escuchado ese término, exégesis o eisegesis también. ¿Sale? ¿Qué obstáculos presenta el que va a dar el mensaje? Nosotros hoy en día, para poder dar las escrituras, nos vamos a enfrentar a obstáculos para descifrar, ¿sí? Para interpretar el mensaje. Hay una brecha entre el autor original y el intérprete actual. ¿Quién sería hoy el intérprete, hermanos? El que está predicando, nosotros. Entonces hay una brecha que tenemos que ir descubriendo y que tenemos que
acortar lo más posible para que el mensaje sea fidedigno. ¿Sale? Vamos a ver qué brechas son. Del autor original, Abraham, Moisés, David, Pablo, Pedro, hay una brecha que tenemos que hacer más cercana. ¿Sale? La primera brecha, ¿cuál es? El tiempo. ¿Hace cuánto tiempo fue escrito ese texto? ¿Sí? Hace 2000 años, imagínate, desde Abraham, desde Moisés. ¿Hace qué tiempo? Los voy a poner todos. La distancia que hay entre donde ellos fueron, ¿sí? Donde ellos estuvieron, el idioma, qué idioma maneja la Biblia y la cultura. Entonces, esos 4 principales brechas nosotros nos enfrentamos. Yo me sorprendí y ahorita me río, no sé si te pasó a ti. Nosotros venimos de una cultura católica romana y de repente veo la Biblia y veo dónde queda Jerusalén y digo, o sea que no fue en México, ¿no? Uno está tan cortito en su pensamiento. Tú lees las historias y tú piensas que fue en México, ¿no? Ni siquiera fue en México, ni siquiera fue en América, fue en otro continente. Hay una distancia tan grande. Fue en otro tiempo, ¿hace cuántos años? Yo cuando leí por primera vez que decía Pablo, hay una parte donde dice, y cuando presenté el evangelio, dice, unos murieron y otros todavía viven, dice. Y yo me quedé, o sea que hay gente viva todavía de cuando esa época, dije yo. Ya luego entendí que no, que Pablo cuando escribe la carta, todavía había gente que vivía, sí, pero hoy ya pasaron 2000 años, ya no quedan más que los huesitos si acaso. Entonces tenemos que acortar esas brechas, ¿sale? Entonces en tiempo, más de 2000 años, aún antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? El mundo cristiano o el mundo en general en tiempo se dividió. Antes de la era cristiana, después de la era cristiana. Cristo vino a partir el tiempo y muchos en Oriente, la iglesia que era la que llevaba el conocimiento a las demás civilizaciones, tomaron ese tiempo antes de Cristo. Hay cosas que sucedieron antes de Cristo y cosas que sucedieron después de Cristo, ¿sí? La distancia, imagínate, fue en Medio Oriente. Ahorita vamos a ver un mapa y muchos acontecimientos fueron en Egipto, en África, en Arabia, en tantos lugares que no sabía uno que existían. Y te digo, a mí me sorprendió saber que fue en otro continente. ¿En qué idioma fue escrito la Biblia, hermanos? El Antiguo Testamento en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, si tú no sabes hebreo, griego y arameo, no vas a poder predicar. ¿Es cierto? No, gracias a Dios, ya mucha gente ya nos acortó esa distancia. Ya nos acortó esa brecha y ya hay muchas interpretaciones. Nosotros tenemos que tener cuidado con las interpretaciones porque hay muchas interpretaciones que en vez de llevarte al pasaje original, te desvían. Por quererlo hacer tan práctico y tan sencillo, pierden muchos mensajes, ¿sí? Reina Valera se considera una buena traducción. Como toda traducción, dicen los teólogos, que para traducir de un idioma a otro, se pierde un 15% del mensaje. Imagínate, o sea, si tú supieras inglés y tú escuchas un predicador en español y a su traductor en inglés, tú escuchas 2 mensajes. Porque en esa traducción
no todos tienen los mismos conceptos. En el español, para una palabra en hebreo, si nosotros tomáramos una Biblia hebrea, es delgadita, tiene menos palabras que en español, porque para traducir una palabra en hebreo a veces necesitas de 5 a 10 palabras para entender esa palabra. ¿Sí? Entonces hay una brecha que nosotros tenemos que ir acortando. Gracias a Dios ya nos acortaron esa brecha. Aunque tú no sepas hebreo, arameo y griego, tienes una traducción en el español. Y es bueno que tú tengas varias traducciones y las puedas cotejar para saber, ¿sí?, algunos sinónimos de esas mismas palabras. ¿Sale? Y ellos pues tenían una cultura hebrea, una cultura helenista. ¿Qué es helenista, hermanos? Lo vimos el miércoles. Es la mezcla de la cultura griega, ¿sí? Cuando dice van a helenizar, los griegos metieron sus filosofías, nos helenizaron. Hay una cultura hebrea, hay una cultura griega filtrada ahí, y hay una cultura romana, ¿sí? Nosotros tenemos mucha cultura griega, ¿sí? Mucha filosofía griega está permeada. Cuando llegaron los españoles, permearon todas esas ideas, y vemos que hoy gana más dinero un futbolista que un médico. ¿Eso de dónde viene? De los griegos. Todas esas el deporte tenía mayor capacidad. Tú veías un deportista y un filósofo, al deportista lo alababan, al filósofo también, pero menos. Y hoy lo vemos todavía, ¿sale? Entonces esas son brechas que nosotros nos vamos a enfrentar. ¿En qué parte del desarrollo del mensaje? En la preparación. No pierdas de vista los 2 puntos. Número 1, preparación. Entonces para yo poder preparar el mensaje, necesito acercarme, ¿sí?, a todo esto, ver el tiempo. Más adelante vamos a ver el contexto, ver el tiempo que fue escrito ese texto, ver la distancia, en qué lugar estaba, ¿sí?, inclusive el contexto geográfico en el cual se desarrolló esa historia, el idioma y la cultura. ¿Sale? Ok, ahí podemos ver una imagen. Ahí está la ubicación de México en el mundo. Mira, ahí está con rojo, México. ¿Y dónde está Jerusalén? Sí, Jerusalén está como por aquí. No está exactamente en Europa, pero está por esta parte. ¿Sí? Entonces yo cuando vi la imagen y veo dónde fue Jesús, hermano, fue romano. Él no fue romano, él era judío. Y la iglesia tradicional dice que es católico romano, ¿no? Y tú dices, desde ahí tú ya estás ayudando a la gente. Yo les pregunto a las personas, oye, ¿Jesús fue romano? Y muchos se quedan, no, fue judío. Y luego, entonces, ¿por qué se dicen romanos ustedes? Y los pones a pensar. Sí, y es bueno, a la gente con preguntas, ellos empiezan a analizar las cosas, ¿sale? Y vemos esos continentes que están ahí. Ahí podemos ver, no sé si se aprecia, mira dónde está Europa y dónde está Jerusalén. Aquí surgió el evangelio, aquí surgió el cristianismo. Por acá está Egipto, y mira en Italia, donde está Roma, donde está el imperio católico, y todo lo que se ve de verde, si se alcanza a ver de verde, es la parte que conquistó Roma en ese tiempo. Y cuando veamos algunos libros, mira Éfeso, Alejandría, Siria, Tesalónica, cartas que se escribieron, imagínate en dónde se escribieron. O sea, Pablo hizo un recorrido en ciudades
días de camino para poder llegar a ese lugar y posteriormente escribir esa carta. Él llegaba a ese lugar, una manera de predicar de Pablo era llegar a un lugar, y gracias a Dios ya había sinagogas en esa época, y él llegaba a la sinagoga, presentaba a Jesús, los que creían los apartaba y los instruía. Amén. Entonces ahí vemos una distancia tremenda. ¿Sale? Ok. Vamos a ver terminología. Todo oficio, todo trabajo, toda profesión tiene su terminología, ¿sí? Los doctores, me está hablando, Areli, si marca mi hijo, le contestas. Y también en el estudio de las escrituras hay terminología que no están en las escrituras, muchas sí están. Por si el término hermenéutica sí está en las escrituras. Hay otros términos técnicos que se usan para descifrar la Biblia que no están en la Biblia, pero que se han usado, como el término Biblia. ¿Qué significa Biblia? Libros, ¿no? Y el término Biblia se usaba para cualquier tipo de libros, para cualquier conjunto de libros, y solamente quedó para las Sagradas Escrituras, y se le da el término de Biblia, ¿sí? El término congregación, o el término eclesia, que es iglesia. Anteriormente el término eclesia era la reunión de personas, ¿sí? O sea, tú una asamblea política, hay una eclesia, hay una reunión de personas, pero pasando el tiempo ese término solamente se ocupó para la iglesia. Tú cuando vas a una reunión política, tú no dices, vamos a la iglesia. No, o sea, nadie hoy en día diría algo así, pero en esa época sí se usaba el término eclesía o eclesia para cualquier reunión de cualquier cosa. Entonces, hay terminología. Hoy vamos a aprender algunos aspectos de esas terminologías, ¿sale? Ahí lo tenemos. ¿Qué es teología, hermanos? Teo es Dios, logos, estudio. Entonces, teología es el estudio de Dios. Podemos estudiar a Dios. ¿Cómo podemos estudiar a Dios, hermanos? Leyendo la palabra, ¿sí? Dios se dio a conocer a través de dos cosas. Número uno, lo hemos anotado, a través de la revelación natural y a través de la revelación escrita o la revelación específica. ¿Cuál sería la revelación natural? La creación y la conciencia. A través de la conciencia la gente puede pensar en un Dios, pero no conoce el carácter de Dios, ¿sí? Saben que hay Dios o saben que existe un creador, pero no saben que ese creador es Jehová, tuvo un hijo, bueno, que también es Dios, Jesucristo, y toda la teología, ¿sale? Hermenéutica, creo que la mayoría conocen esos términos, los vamos a leer ahorita. Homilética, exégesis e eisegesis. ¿Alguien sabe la diferencia entre exégesis y eisegesis? No, ahorita lo vamos a aprender. Y el término perícopa, es nuevo, dice la hermana, alguien que habla mucho. No, una perícopa es una porción de un texto. Cuando tú tienes un texto muy largo que tiene varias historias, cada historia es una perícopa. Una perícopa solamente es una porción de un texto muy largo. Entonces, si te das cuenta, nosotros predicamos así. Yo no sabía que se llamaba perícopa, ¿no? Ya estoy aprendiendo y estamos aprendiendo. ¿Sale? Y el contexto de un texto. Esa es una de las principales reglas de interpretación de la hermenéutica.
el contexto, no sacar un texto fuera de contexto. ¿Sale? Y lo vamos a ir viendo. Entonces, hermenéutica, si alguien lo pudiera leer, por favor, fuerte, o tu mamá, como guste. Hermenéutica. Préndelo, creo que lo apagaste, hacia arriba. Hermenéutica se refiere al arte de interpretar textos, bien sea de carácter sagrado, filosófico o literario. A través de la hermenéutica se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. Amén. La hermenéutica se conoce como una ciencia, aunque no lo dice ahí, la hermenéutica se conoce como una ciencia que se ocupa en cualquier escrito. ¿Escuchaste? No solo de las escrituras, está la hermenéutica bíblica. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos todo lo que sean escritos, libros, para poder interpretar ese libro, yo necesito reglas de interpretación. Se refiere al arte de interpretar textos, bien sea de carácter sagrado, como la Biblia, ¿sí? Filosófico o literario. A través de ella, de la hermenéutica, se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. La Biblia solo tiene una interpretación, no tiene muchas interpretaciones. La gente dice, es que cada quien la acomoda a su modo. Sí, es cierto. Pero cuando tú lees con reglas de interpretación, tú vas a encontrar el verdadero significado del escritor. ¿Sí? Ok. Siguiente concepto, que es hermenéutica bíblica. Sergio, por favor. Sí. Hermenéutica bíblica tiene como propósito el estudio de los principios, reglas y métodos para realizar una adecuación, interpretación de los textos bíblicos a fin de comprender su significado. Amén. Entonces, está la hermenéutica bíblica. Si yo voy a la Biblia, yo necesito reglas de interpretación. ¿Sí? Una de esas reglas es: la Biblia se contesta con la misma Biblia. Es una regla. Tú no necesitas otro libro para interpretar la Biblia. La Biblia solita se contesta, solita nos dice el mensaje. ¿Sí? Entonces tiene como propósito el estudio de los principios, reglas y métodos para realizar una adecuada interpretación de los textos bíblicos. ¿Por qué quiero tener una buena interpretación? Porque quiero compartir el mensaje, porque sé que ese mensaje puede transformar, puede animar, puede exhortar, ¿sí?, a esa persona, puede consolar a esa persona. Entonces yo necesito saber el mensaje correcto para darlo. Imagínate, hace rato, hoy en la mañana escuchaba a un pastor que decía que el pecado de Adán y Eva fue que no diezmaron. Y yo, ¿de dónde sacó eso? Sí. Se los voy a pasar en PDF en caso de que no lo... Entonces este pastor dice que el pecado de Adán y Eva fue que ellos no diezmaron. Y yo dije, ¿de dónde sacó eso? Imagínate. Otro pastor dice que el pecado de Adán y Eva es que Eva tuvo relaciones sexuales con Satanás. Y por eso, como Eva ya sabía cómo tener relaciones sexuales, fue con Adán y también lo sedujo y tuvo relaciones sexuales. Entonces el pecado fue el sexo. Nada que ver, la Biblia no habla de eso. Fue la desobediencia a una orden de Dios. ¿Sí? Entonces necesitamos la hermenéutica. La hermenéutica tiene que ver cómo extraer el verdadero significado. Y la homilética tiene que ver cómo yo presento ese mensaje aprendido. Alguien que no hace una homilética para presentar un mensaje va a tener un caos su mensaje. ¿Lo pueden leer, por favor? Homilética es el arte y ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Se estudia
se estudia cómo organizar el material, preparar el bosquejo y predicar efectivamente. Amén. Entonces, ¿cuáles son las dos partes para preparar un sermón? Número 1, preparar el mensaje. Y número 2, presentar el mensaje. ¿Sí? Eso va a ir quedando en nuestra mente. Yo, para poder dar un mensaje, necesito primero prepararlo y luego presentarlo. Eso va a ir quedando y más adelante vamos a ir viendo cómo prepararlo, pero ahorita estamos viendo conceptos. ¿Sale? Tú vas a ver varios conceptos de homilética. Muchos dicen que es una ciencia. Hermenéutica sí es una ciencia. ¿Sí? La homilética no. La homilética es un arte. Hay varios conceptos cuando tú lo estudies, porque les voy a dejar de tarea que te memorices estos conceptos. Muchos pastores dicen que es una ciencia. Lo curioso que las ciencias son exactas. Y la homilética, hay pastores que dicen, para tú hacer una buena homilética necesitas 20 puntos. 20 pasos, otros dicen necesitas 10 pasos, otros dicen 3 pasos para preparar un sermón, 5 pasos y no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada quien va a tener su gracia de cómo prepararlo. Cuando nosotros comencemos a preparar nuestros propios mensajes, es tan fácil ir a la internet, copiar un texto, un mensaje y presentarlo. ¿Sí? Pero muchas veces no es el mensaje que Dios quiere. Primero tú tienes que orar a Dios. Señor, ¿qué mensaje quieres que yo dé a tu pueblo? Y el Espíritu Santo y la palabra están vivos y te da a veces un texto o una idea de qué presentar, y entonces tú entras junto con el Espíritu Santo a buscar el mensaje de Dios, el alimento, prepararlo para darle de comer al pueblo de Dios. ¿Sale? Ok. Exégesis. ¿Leemos, Lore? Exégesis es la interpretación crítica y objetiva del significado de un texto. Es decir, su explicación literal o subjetiva, a quienes la ponen en práctica se les conoce como exégetas o exegetas. Yo quiero que nosotros lleguemos a ser buenos exegetas. ¿Qué es la exégesis? Extraer el texto. Voy al texto, me sumerjo en el texto y extraigo el mensaje que el autor original dio a sus oyentes de esa época, de ese tiempo. ¿Sí? Dice, es la interpretación crítica y objetiva del significado de un texto, es decir, su explicación literal o subjetiva. Hay historias que son literales, eso es parte de la hermenéutica. Vamos a aprender qué es literal y qué es subjetivo. ¿Qué es algo subjetivo, hermanos? ¿O qué es algo literal? ¿Qué es algo real? Cuando narra Marcos, Mateo, que Pedro caminó en el mar, ¿fue literal o fue subjetivo o metafórico? Fue literal, él caminó en el mar, ¿sí? Pero luego viene alguien y dice, hermano, pero caminar en el mar y las olas es como los problemas de nuestra vida que nosotros tenemos. No, el texto dice que caminó en el mar, ¿no? Él no tenía problemas, él vio a Jesús caminar y él quiso hacer lo mismo y fue y se metió. Ahí podemos sacar otro mensaje, no de los problemas de la vida, las tormentas de la vida. No, hay mucha gente que hace subjetivo su mensaje. Todo tiene un significado paradójico o metafórico. No, hay cosas que son literales. Tal cual están escritas, así son. No tienes que interpretar nada. Ya el mismo texto te lo está diciendo. ¿Sí? No tienes que sacarle. Yo escuché a un pastor que comenzó a hablar cuando en Génesis habla de que en esa zona
En Génesis 3, en Génesis 2, había piedras preciosas y el río Éufrates y el río Tigris, y él comenzó a enseñar que el río Éufrates significaba no sé qué y el río Tigris significaba tal, y empezó a darle significado a una narrativa geográfica. No, ahí no está diciendo nada espiritual en el sentido figurado. Simplemente está diciendo en dónde sucedió, en un aspecto geográfico nada más. No tienes que interpretar nada, simplemente saber en dónde sucedió. ¿Sale? Ajá. Ahí entra la exégesis. Cuando tú le metes. Exégesis es extraer. ¿Sí? Hay otro concepto más. ¿Lo leemos, Cristian? Exégesis es un concepto que involucra una interpretación crítica, objetiva y completa del significado de un texto, especialmente de carácter religioso. Así es. Ya estos términos no se ocupan en otras filosofías, sino en la religión. ¿Sí? Exégesis e exégesis. ¿Sí? Y ahora vamos a ver otro punto. Salma, por favor. De aquí, ajá, por favor. Proviene del griego antiguo del verbo exegeomai, Sí. que se traduce como guía hacia afuera, exponer, extraer, en el sentido de sacar la verdad de adentro de una cosa. Así, eso significa exégesis, extraer, exponer. Cuando dice vamos a exponer, uno lo relaciona con alguien que está dando una enseñanza, que está exponiendo. Pero exponer significa sacar hacia afuera, dar un mensaje, ¿sí? Extraer, ¿sí? Una verdad de las escrituras. ¿Sale? Y eisegesis, ¿quién lee? Fuerte. Eisegesis es el proceso de interpretación de un texto o parte de un texto, de tal manera que introduce una presuposición propia, una interpretación personal, subjetiva y hasta prejuiciosa sobre el texto. Amén. ¿Qué está subrayado? Introduce. O sea, esa persona lee el texto o ya va con un mensaje que él quiere decir y va a la Biblia solamente para apoyar su idea. Busca texto solo para apoyar lo que él ya quiere decir. Y nosotros no tenemos que ir a la Biblia de esa manera. Decía un predicador imagínate, dice a un borracho, ¿no? Que hay un poste de luz y en la noche y el poste de luz está alumbrando. Entonces, como el borrachito se está cayendo, agarra el poste no para alumbrarse, sino para apoyarse. O sea, no está usando la Biblia para alumbrar lo que quiere, sino simplemente quiere un apoyo para sus propias ideas. Y así hay mucha gente que ocupa solo la Biblia para tener una fuente y decir lo que ellos quieren decir. Y usan un texto fuera de contexto. Hoy vamos a ver un ejemplo de ello. ¿Qué es una perícopa? ¿Quién lee fuerte? Péguense bien el micrófono. Perícopa, trozo o porción de algún capítulo de la Biblia que constituye una unidad narrativa. Ejemplo, una parábola, un milagro, las bienaventuranzas. Amén. Tú te enfrentas con toda la Biblia, ¿sí? Se la quieres enseñar a la gente. Pero dices, ¿cómo voy a enseñar toda la Biblia? Voy a escoger un libro. Entonces tú no puedes dar en un día todo el libro, al menos que sea un campamento, sea un retiro, que tengas tiempo para ir enseñando. Entonces un domingo, un miércoles, una casa de oración, tú no puedes agarrar todo el libro, ¿sí? O en una historia que narra Jesús, puede narrar varias parábolas. Entonces en vez de narrar todas las parábolas, tú agarras una perícopa, así se le llama. Perícopa es un trozo, por decirle así, una porción de una historia, de una parábola, de un milagro. Jesús hizo muchos milagros y tú escoges un milagro.
Y en cada, todo lo que está escrito en la Biblia tiene un significado, ¿sí? La samaritana representa a mujeres en pecado, el endemoniado gadareno. Cada historia nos va a mostrar dos cosas. Número uno, nos va a mostrar el carácter de Dios, ¿sí? Nos va a mostrar el amor de Dios, la misericordia de Dios, y también nos va a mostrar al ser humano. Entonces, cada escenario que nosotros leamos de un milagro, de una situación real, nos muestra el carácter de las personas, ¿sí? Y entonces ahí nosotros podemos extraer qué nos quiso decir Dios con esa historia, ¿sí? Cómo mostró su amor, cómo perdonó, cómo liberó, todo lo que hizo, hasta qué tanto puede hacer Dios, y no importa qué tan pecador seas. Y cada historia ahí nos reflejamos. ¿Sale? Ok. ¿Qué método de interpretación debemos utilizar? Hay varios métodos, pero el método que nosotros ocupamos es el método inductivo. ¿Cuál es el método inductivo? ¿Alguien sabe? Sí lo sabe, nomás que no tienen los términos. Lo decimos casi cada domingo. Número 1, observación. Número 2, interpretación. Y número 3, aplicación. Ese es el método inductivo. En cada narrativa, en cada perícopa, en cada estudio que yo voy a dar, que tú vas a compartir, tienes que observar, interpretar y aplicar. ¿Cuántos significados tiene un texto? 1. ¿Cuántas aplicaciones tiene un texto? Muchas. Ahí sí. En la aplicación tú puedes llevar esa aplicación a los jóvenes, al matrimonio, a los niños, a la situación actual de la vida. O sea, la aplicación puede variar, pero la interpretación es una. ¿Sale? ¿Cómo yo puedo observar el texto? Si tiene mayúsculas, minúsculas, no. Yo tengo que leer el texto. Y otra regla de interpretación es la gramática. Yo tengo que saber respetar puntuaciones, en qué tiempo fue escrito, o sea, presente, pasado, futuro. Todo eso tiene que ver con la gramática, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Observo el texto, leo el texto. Yo les aconsejo que lean en voz alta su texto. ¿Qué texto vas a hablar de esto? Léelos varias veces para que vaya quedando en tu mente, sepas bien la historia que vas a narrar. ¿Sí? Luego, interpreto. La interpretación tiene que ver con preparar el mensaje. La explicación tiene que ver con dar el mensaje, ¿sí? Entonces, cuando tú ya vas a predicar, tú ya hiciste la primera parte, ya observaste, ¿sí? Ya interpretaste y ahora lo vas a aplicar. Entonces, siempre yo les recomiendo, como mucha gente, para poder predicar o para poder escoger un mensaje, tú tienes que saber cómo o quiénes van a ser tu tipo de oyentes. No es lo mismo, por decir un tema como hoy, a la iglesia, a dar un mensaje en una cárcel, ¿no? A dar un mensaje en un anexo, a dar un mensaje en una casa de oración. O sea, depende de dónde vaya a ser, ¿sí? Cuáles sean tus oyentes, si son de iglesia o son no cristianos. De esa manera yo voy a orar y voy a escoger el mensaje. ¿Sí? Imagínate un recién convertido, le empiezo a hablar de Daniel, del cuerno pequeño y del cuerno grande. Pues no va a entender nada. Por eso se lo explicas a la iglesia, pues ya saben un poco más. Ni la iglesia a veces sabe, ¿no?
Pero bueno, entonces siempre lleva a la gente a leer el texto para que tú los posiciones a lo que les vas a explicar, para que ellos sepan la historia, ¿sí? Tú ya lo tienes interpretado, explicas el texto, lo que quería decir, a quién se lo quería decir, y posteriormente dices, bueno, esto que hizo Pedro, ¿cómo me sirve a mí hoy? ¿Sí? ¿Tenías dudas de tu Dios? Mira, Dios sí es poderoso, Dios no falla, Dios sana, sí, pero no siempre sana, Dios tiene propósitos, y comienzas a desarrollar el tema, ¿sale? Vamos a tener ejemplos de ellos. Entonces vamos a tener nuestro primer ejemplo, hermanos. Ve a tu Biblia y vamos al libro de Lucas. Lucas 15. Okay. Lucas 15 del 1 al 31. Este es un ejemplo real que me sucedió dentro de unas predicaciones que hicimos, que subimos a internet. Un señor, Guillermo, nos hizo un comentario en internet sacando su eisegesis. Ahorita nosotros vamos a hacer un ejercicio de cómo se interpreta este texto. Lo vamos a leer, ¿sí? Lo vamos a interpretar y vamos a sacar conclusiones juntos. ¿Les parece? Y luego les voy a poner qué interpretó este Guillermo, cómo él hizo su interpretación, y ustedes me van a decir qué ocupó este hombre para poder interpretar. ¿Sale? En esta parábola, antes, para que yo pueda dar una enseñanza, tengo que dar la introducción. Vamos a aprender que la introducción siempre tú la escribes al final. ¿Por qué al final? Después que hiciste tu interpretación. Porque la introducción es como un pequeño resumen de lo que vas a decir. Entonces tú no puedes, cuando estás preparando tu sermón, hacer primero la introducción. ¿Por qué? Porque todavía no sabes todo lo que vas a aprender o vas a enseñar. Una vez que tú sepas todo lo que vas a dar, entonces podrás sacar tu introducción. ¿De qué va a hablar el domingo, pastor? Ah, mira, voy a hablar de esto. ¿Qué nos va a compartir en la casa de oración, hermano Paco? No, pues el jueves yo les voy a hablar del por qué hay que perdonar. Ya hay un mensaje claro. O sea, cuando tú vayas a preparar un mensaje o tú vayas a dar un mensaje, tú tienes que saber de qué vas a hablar. ¿A qué se va a referir ese mensaje? En la próxima exposición vamos a ver los puntos, ¿sale? Pero hoy estamos en esta parte. Entonces, un ejemplo de eisegesis. ¿Qué es eisegesis? Meter mi idea, mi concepto, lo que a lo mejor a mí me enseñaron, pero que no está en las escrituras, ¿sale? Este pasaje de Lucas, Jesús está hablando de los pecadores. Y pone como ejemplo a 3 tipos de pecadores. A una oveja perdida, ¿sí? A una moneda perdida y al hijo perdido, conocido como el hijo pródigo. ¿Sale? Entonces vamos a ir leyendo. ¿Quién tiene el micrófono por ahí? ¿Lo leemos fuerte esos 2 pasajes? Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Lucas 15:2. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Amén. ¿Cuál es el contexto? Jesús estaba enseñando y se acercaron los publicanos. Hay cosas que nosotros tenemos que ir haciendo y es súper importante en nuestra interpretación. Cada palabra que no entendamos hay que subrayarla y ir a buscar el significado. ¿Qué es un publicano, hermanos? Un cobrador de impuestos de los tiempos de Jesús. ¿Sí? Ok, entonces había publicanos y había pecadores. Como los publicanos eran contratados por Roma para cobrarle a sus propios paisanos, eran mal vistos, porque ellos por lo regular cobraban de más. ¿Sí?
y obviamente no los querían. De por sí nos cobran impuestos y todavía se agarran más dinero. Publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, ¿quién es un fariseo? Un intérprete de la ley y un escriba, dice, murmuraban diciendo, ellos eran la parte religiosa, ellos supuestamente eran la parte espiritual, y vieron a Jesús que se reunía con los pecadores y los publicanos. Y este a los pecadores recibe y con ellos come. Ellos estaban molestos, incómodos de que Jesús se juntara con los pecadores. De aquí parte las parábolas que Jesús dice, ¿sí? Haciéndoles ver a los publicanos que es necesario ir con los pecadores para salvarlos, para rescatarlos. ¿Sale? Ok, leemos. ¿Quién sigue? Lucas 15:3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿Sigue? Lucas 15:4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Amén. Dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿por qué comenzó a hacer las parábolas? Porque Jesús se dio cuenta que los fariseos y los escribas estaban murmurando de que Jesús se juntaba con los pecadores. Entonces Jesús, a través de parábolas, ¿qué es una parábola? Una referencia, ajá. Ok, di conmigo, una parábola es un ejemplo de algo natural para ejemplificar algo espiritual. ¿Sí? Entonces aquí habla de monedas, habla de ovejas y por último de un hijo perdido. Pero las monedas están representando a personas. ¿Sí? La oveja está representando a personas. ¿Sale? Una parábola es un ejemplo de algo natural para ejemplificar algo espiritual, para dar un mensaje espiritual. ¿Sale? Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús les iba a dar estas parábolas para que ellos entendieran que es necesario ir a buscar a los pecadores. ¿Sale? Y les dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarla. ¿Qué nos está hablando de este hombre que va a buscar a la oveja? Hasta encontrarla. ¿Qué pudieras decir de ese término? Que no se va a rendir. Ese es tu Dios. Entonces, en cada historia tú vas a encontrar el carácter de Dios. Dios no te va a dejar. Dios siempre te va a ir a buscar. Aunque tu pastor no te vaya a buscar, el pastor de pastores sí te va a ir a buscar. Hasta encontrarte y te va a llamar y te va a buscar y va a buscar las circunstancias para llamar tu atención y atraerte. Y va a dejar las 99 y va a ir por ti. ¿Por qué? Si ya tiene 99. ¿Para qué otras? Además, déjala. Voy a perder y capaz y se me pierden estas 99 por ir a buscar aquella. No, porque te ama. Amén. Y quiere que salgas de ahí. Y Jesús amaba a los fariseos, amaba a los escribas, pero los pecadores, ¿qué? Estaban perdidos. Necesitaban que los fueran a buscar. Por eso Jesús estaba haciendo esta enseñanza. Lo voy a ir leyendo yo. Dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. ¿Sí? Y tú puedes ver la escena en tu mente y narras la escena. Esa es la gracia que tú vas a tener para enseñar. Cada quien va a tener una gracia diferente. A mí me gusta este tipo de predicaciones narrativas porque puedes irte a la historia y te metes. Y va Jesús, va este hombre a buscar a la oveja entre los montes, entre los valles, por eso la cantamos al inicio. ¿Sí? Y la pone sobre sus hombros, ¿cómo? Gozoso, ahora sí.
viene con su oveja, caminando de regreso, no importa cómo estaba, no importa qué tan perdida estaba, regresa con ella. Dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Dice, os digo que si habrá más gozo en el cielo, si te gozas de traer una oveja que se te perdió, ¿sí? ¿Cuánto más, dice, habrá gozo en dónde? En el cielo. ¿Ves que ese ejemplo está siendo ilustrado de algo espiritual? En el cielo por un pecador, porque los fariseos dijeron de los pecadores. ¿Sí? Ahí va la línea de enseñanza. Que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué le estaba diciendo a los fariseos? Ustedes se sienten muy justos. Hay gente así, hermano, busca, no, yo no necesito de Dios. Yo estoy bien, yo todo me lo sé. ¿Y qué haces? Nada, orar. ¿Sí? Entonces, ese es un tipo de personas. La oveja perdida. Sigo más. ¿O qué mujer presenta otra parábola, otro tipo de pecador? ¿Sale? ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y abre la casa? Gracias. Y barre la casa y busca con qué? ¿Qué es diligencia? Minucioso, ¿qué más? Hasta terminar, esforzado, ¿sí? Entonces en cada frase que tú encuentres, le das el énfasis a esa, porque esta mujer dice, no enciende la lámpara, o sea, busca y barre la casa y busca con diligencia, igual que en el otra parábola, hasta encontrarla, ¿sí? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Si os digo que hay gozo delante de los ángeles, fíjate, en la primera dijo en el cielo. ¿Quién se va a gozar en el cielo? Las nubes. No, en el cielo hay fiesta. Y en esta parábola nos abre un poquito más. Los ángeles. ¿Te das cuenta? Dice, gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador, hermano. No andes buscando muchos, uno que agarres y traigas y vayas a buscar y te esfuerces. No, que se arrepiente. Ahí está la segunda parábola. La tercera parábola es de un joven. Lo voy a leer rápido. No sabemos la historia, pero quiero que lo leamos. Dice, también dijo, un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. ¿Quién representan esos 2 hijos? A los pecadores y a los fariseos que estaban escuchando la historia. ¿Sí? Y a ellos se les da el término de hermanos mayores, que debiendo gozarse de ver a su hermano que regresó, se puso celoso. ¿No? Están llegando hermanos nuevos y en vez de cuidarlos, atenderlos, uno los golpea, los trata mal, mira. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Es una parábola porque eso no lo haría un padre judío. Nunca. ¿Sí te das cuenta? O sea, no. ¿Cuándo das la herencia? Cuando te mueres. O sea, era algo que no era verdad, que era una ilustración. Entonces, él tomó sus bienes y se los dio a sus hijos. ¿Sí? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y tú enfatizas algunos puntos. ¿Por qué una persona se va donde no quieren que lo vean? Por el pecado. ¿Por qué más? Por vergüenza también, pero ¿por qué más? Por rebelde.
no quiere disciplina, no quiere estar bajo autoridad. Me voy donde nadie me conozca y yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Lo pensaste alguna vez? Sí, yo lo pensé, allá donde nadie me ve. No, allá puedo hacer y deshacer y nadie se ve. Y al rato regreso como si nada, ¿no? Dice, y este hombre se fue, malgastó todo, dice su hermano que anduvo con prostitutas, que él no sabe si lo anduvo, pero él lo dice. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Este texto lo ocupan mucho para decir, no ayudes a un hermano que anda huyendo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está dándole vara y si tú lo ayudas también te va a dar vara a ti. Nada que ver, no es así. No, pero ocupan ese texto y ocupan el de Jonás. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar, ¿qué? Cerdos. Y si tú no conoces la cultura judía, tú dices, pues está bien el trabajo. Porque nosotros en nuestra cultura tener cerdos, ¿qué? Es negocio, ¿no? Carnita, chicharrón. Y tú tienes una idea de cochinita, ¿no? Pero para los judíos los cerdos para ellos eran animales inmundos. Si ellos tocaban un cerdo no podían entrar al templo. Imagínate. No. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Hasta dónde se denigró este hombre que fue a cuidar cerdos? ¿Sí? Cuando uno anda en pecado termina haciendo cosas que nunca se imaginó hacer. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué son algarrobas? El desperdicio, la comida de los cerdos. Si tú lees 2, 3 interpretaciones, te lo va a decir más sencillo. O si te vas a un diccionario bíblico, te lo va a comenzar a decir. Entonces tú vas a tener herramientas para ir sacando el texto, interpretando. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Había pecado? Sí. ¿Qué lo motivó a regresar? ¿El amor a su papá? No, el hambre. Y muchos así regresamos por necesidad. Y es válido. Por eso la gente dice, es que yo no soy digno, manito. Nadie es digno. Vente si nosotros tampoco somos dignos. Porque nadie es digno de llegar a su presencia. ¿Sigue? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ni siquiera quiero que me llames hijo. Necesito comer, dame trabajo. Aunque sea, porque sabía que nos está hablando del carácter del padre. ¿Cómo trataba ese padre a sus empleados? Con amor, les daba su trabajo, les daba su sueldo. Habla de un buen padre. ¿Te das cuenta? Dice, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cómo su papá se dio cuenta que venía su hijo? Porque muy posiblemente todas las tardes, todas las mañanas, todas las noches el padre tenía la esperanza de que su hijo llegara. Y estuviera haciendo lo que estuviera haciendo el papá, volteaba, porque era el único lugar por donde iba a venir. Y cuando en esas voltea, ve a su hijo allá, caminando, derrotado, ¿sí? Sucio, andrajoso. Pero el amor del padre no le impidió. Dice, por eso es importante conocer la cultura. Dice que los niños corren, dice la cultura. Los adultos es inapropiado correr delante de la gente. O sea, un adulto camina rápido, pero no corre. A menos que sea un deporte, dice. Pero dice que él no le importó la cultura y él corrió a buscar a su hijo. Amén. Dice, y corrió y se echó sobre su cuello
y le besó. Y le dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, es más, ni le hizo caso lo que le quiso venir a decir. Por eso cuando hay un pecador, tú dices, ve a Dios, dile, confiésale. No es tanto lo que vaya a confesar, es que se acerque a Dios. Que es lo que Dios, entre más tú estés cerca de Dios, Dios te va a ayudar a cambiar tu vida. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, que es señal de propiedad, y calzado en sus pies. Y hay gente que puede decir, es que el calzado es el evangelio, y empiezan a hacer cosas que no dice el texto, porque este joven no andaba predicando. ¿Sí me explico? Lo vistió, andaba sucio, hay que cambiarlo, así de simple. ¿Sale? Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué podemos pensar? Que a lo mejor ya hasta tenía preparado el becerro. Trae y mata el becerro. ¿Cuál? El becerro gordo. Sus criados ya sabían qué becerro estaba ahí preparado. ¿Sí? Porque mi hijo muerto era. Acuérdate que muerto significa separación. Mi hijo se había separado. ¿Sí? Y había revivido. Había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse la gente, los criados, la familia. Ya regresó, había un gozo, está vivo. En esa época no había celulares, no había internet, cuando menos gente está lejos, pero una videollamada. En esa época, ¿cómo sabes que está bien tu hijo? No sabes, está en la expectativa solamente. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué la música? ¿Por qué las danzas? ¿Y ahora qué le pasó a mi papá? No sabes. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Por eso yo les digo, a veces ver rostros de la gente. ¿Cómo estaban los criados? Alegres. Aparte le iba a tocar del marranito, ¿no? Igual vamos a comer todos, estaban contentos, estaban enfiestados. ¿Y cómo estaba el rostro del hermano? Alegre, contento. Cuando tú enseñas algo, tú puedes decir lo opuesto para que tus oyentes atestiguen lo que quieres decir. ¿Sí me explico? Si yo te digo ahorita, el joven estaba alegre, tú dices, no estaba alegre, estaba triste. Entonces, en la manera de cómo tú llevas el mensaje, ayudas a la gente a pensar. Si tú solamente les vas diciendo y no te detienes a preguntarles, ¿sí? No te detienes a enseñarles el rostro, los gestos, la escena, se pierde mucho mensaje. Entonces, este hombre dice, entonces él se alegró. No, se enojó. ¿Sí? Al hacer una pregunta, ayudas a tus oyentes a analizar el texto. Se enojó y no quería entrar. Se puso berrinchudo. No quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogara que entrase. Su padre estaba en la fiesta y mi hijo allá está afuera. ¿Cómo que está afuera? Si yo amo a mis dos hijos. ¿Sí? Y vemos el amor del padre que ama a todos. ¿Y qué hizo el padre? Salió también a buscar al otro hijo. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, me has consumido tus bienes con rameras. ¿Cómo sabía él? Pero se imaginaba. Has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era ¿qué? Necesario hacer fiesta, ya no dicen los cielos. Pero ya traemos dos parábolas que nos hablan de que hay fiesta ¿en dónde? En los cielos. ¿Y quién está en los cielos?
Los ángeles. ¿Sale? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. ¿Sí? Y ahí termina la historia. ¿Cómo comenzó el mensaje? ¿Por qué Jesús hizo esas parábolas? ¿Quién tiene el micrófono? Hermana Patti, ¿por qué Jesús hizo esas parábolas? Péguese el micrófono. Porque amaba a los fariseos Ajá. y a los publicanos. Ajá. Y quería que volvieran a él. Así es. Pero también los pecadores. Ama a los pecadores, sí, pero también los fariseos que tienen su religión, pero no tienen a Dios. ¿Sale? Ahí comenzó la historia. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Sí? Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahí nació la historia. Entonces él le refirió estas parábolas diciendo, nosotros en la conclusión, hermanos, vamos a concluir qué significan estos tres tipos de pecadores. Número 1, la oveja perdida representa personas, ¿sí?, que saben que están perdidas, pero que no saben cómo regresar. La oveja se perdió, pero la oveja es torpe, la oveja no podía regresar sola, tenía que ir a buscarla. Una oveja perdida necesita de un pastor que la vaya a buscar. Hay un tipo de pecadores que saben que están perdidos, saben que están en pecado, saben que están en maldad, pero no saben cuál es el camino, no saben cómo cambiar. Hermano, yo estoy en adicciones, pero yo quiero salir del alcohol, de las drogas, pero ¿qué hago? Cristo es la solución, ¿sí? Ese tipo de personas representan personas que saben que están perdidos, pero no saben cómo regresar, ¿sí? La moneda perdida representa personas que están perdidas, pero no saben que están perdidas. ¿Sí me explico? Hay gente que no sabe que no es hija de Dios. Hay gente que no sabe que la vida que lleva la va a llevar a la muerte, a la maldición. No sabe, ellos viven, es que pues así es la vida, así me pasa. Y representa un tipo de pecadores que hay que irlos a buscar, hay que enseñarles, hay que traerlos. ¿Sí? La moneda perdida representa personas que están perdidas en sus pecados, pero no saben que están perdidas. ¿Conoce gente así? Que ellos piensan que están bien, que ellos piensan que no tienen pecado, que ellos piensan que no pasa nada. No saben que están perdidos. La oveja sabe que está perdida, pero no sabe el camino. Y el hijo pródigo, el hijo perdido, sabe que está perdido y conoce el camino de regreso. Pero su orgullo, su soberbia, no lo deja regresar. ¿A quién fueron a buscar? A los dos primeros. A la moneda revolotearon, prendieron las luces y la encontraron. A la oveja fueron a buscarla. Al hijo perdido lo fueron a buscar. No. Hay gente que fue cristiana, que conoce el camino. Ellos ya saben, hermano. ¿Qué le vas a predicar a un hermano que hasta fue pastor, fue líder? ¿Qué le dices, hermano? La Biblia dice, no, a veces hasta saben más Biblia que tú. ¿No? Me dice una hermanita, hermano Martín, tal hermana que conozco, mire, ¿por qué no la vamos a visitar? Le digo, hermana, esa hermana sabe más que usted y que yo de Biblia. Le digo, ¿cómo? Le digo, sí. ¿A poco? Sí. Pero no quiere. Le digo. Ella ya sabe el camino. ¿Qué hay que hacer? Orar, inclusive puedes ir a visitarla, no hay problema. Pero el hijo perdido, Dios va a ocupar circunstancias en su vida para que él se vea forzado a regresar. Y si no regresa es porque nunca fue hijo de Dios. Amén. ¿Sí? Si no regresa es porque no era de Dios. Entonces, este mensaje nos habla de los
3 tipos de pecadores y nos habla de qué más, de los fariseos, ¿sí? De que si llega un nuevo, como quiera que sea, yo tengo que gozarme. Si los ángeles se gozan, ¿qué más? Los ángeles veían más que nosotros el pecado de la persona. Lo conocen más porque ellos pueden ver más cosas que nosotros, ¿no? Debe de haber un amor por los nuevos, cuidarlos. Somos los hermanos mayores, tenemos que cuidarlos, tenemos que enseñarles, tenemos que guiarles. Regresó el hermano. No, imagínate un hermano que lleva tiempo sin llegar y llega, al hermano, hasta que se aparece, hermano. Pobre hombre, agarró valor para ir y llega, al hermano, mira, y mira cómo anda. No, hombre. Y, o sea, todavía lo golpeas al pobre hermano. Entonces Jesús está hablando de eso. Ese es el mensaje. Hay más mensajes de ese texto. Pudiéramos interpretar algunas cosas más. ¿Cuál sería la aplicación en una predicación? Hermano, usted está perdido. Si hubiera gente inconversa, ¿sí? Nacimos muertos en pecado, nacimos separados de Dios, necesitamos a Jesús en nuestra vida. O tal vez tú ya conoces de Dios y te apartaste de Dios. Hoy es el día que tú regreses. Hoy es el día que tú vuelvas a los pies de Cristo. Hoy es el día que el Señor te está llamando, te está buscando. Y tú comienzas a aplicar ese texto para hacer el llamado a la gente al arrepentimiento. En la Biblia no vamos a encontrar llamados al altar. No hay llamados al altar. Hay iglesias que lo hacen. Pero no encontramos, hermanos, a ver quién es el pecador, pase al frente, voy a orar por ustedes. No hay ese tipo de enseñanzas. Pero sí, ahí en su lugar, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y lo llevas al arrepentimiento. ¿Sale? De esa exégesis que hicimos, vamos a leer una eisegesis. Guillermo Ortiz Jiménez. Subo la prédica y varios te dan like, varios te comentan. Pues este varón me comentó sobre el tema, ¿sí? Y yo lo leí y dije, mira este varón. Y con amor le contesté y le dije algunas reglas de interpretación y todo. Vamos a leer lo que él sacó de conclusión. Se ve que escuchó el mensaje, ¿no? Y él le escribe, dice, este texto habla de las 3 etapas del cuidado de los hijos. Y yo así, ¿qué? Y me llamó la atención y me puse a leer. Ese texto de las parábolas habla de las 3 etapas del cuidado de los hijos, dice Guillermo. La moneda no tiene conciencia. O sea, hay cosas que son verdad, porque una moneda no tiene conciencia, pero no tiene nada que ver con el texto. ¿Sale? La moneda no tiene conciencia, no se puede cuidar sola. Depende del cuidado de quien la posee, dice él, que eso representa la moneda. La oveja, ahí está en internet, checa la prédica y lo vas a leer. La oveja, aunque es un ser pensante, se le tiene que guiar. Debe aprender a conocer con quién está segura. Son miopes por naturaleza, eso es verdad, una oveja es miope. Y por eso hay que guiarlas. Representa la etapa de la adolescencia, ¿sí? Y ahí pone entre paréntesis, adolescencia es adolecer, carecer, estar falto. Él está haciendo su interpretación. Y dice, y el hijo perdido representa a alguien que como no se enseñó adecuadamente, se pierde con facilidad. Ahora ya toma decisiones, ya no se le puede guiar. Tomará sus propias decisiones basado en lo que aprendió. Y da un texto, un proverbio, ¿no? Dice, instruye al niño en su carrera, así le puso él, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Lo curioso que en internet varios le dan like a Guillermo. Bien, Guillermo, bien, varios likes tiene su comentario. Entonces hacemos esta pregunta. ¿De dónde sacó Guillermo esa interpretación? A ver, espéreme. Micrófono.
Díganlo, bueno, díganlo así sin micrófono. Sergio. O pásale el micrófono, sí, para que salga ahí. ¿De dónde sacó Guillermo su interpretación, Sergio? Yo creo que a lo mejor él en alguna otra enseñanza se la dieron y él sacó una conclusión, porque hay veces de que yo he escuchado o he visto a personas que hacen como conferencias que son como bíblicas. Ellos arman una conferencia y nada más le van añadiendo, agarran un texto de aquí, agarran otro texto de aquí y arman una enseñanza, ¿no? A lo mejor él tuvo alguna enseñanza de ese tipo. Areli, hermana Areli, ¿de dónde sacó Guillermo su interpretación? Quizás él experimentó con sus hijos y él leyendo la Biblia, pues yo pienso que él le puso de su cosecha ahí a ese tema, o sea, le añadió algo fuera de contexto. Así es, muy bien. ¿Alguien más? Yo siento que lo leyó Con Sama y de ahí Salma. Ella es Sama. Es que la otra vez le mandé mensaje a Salma y pensé. Bueno, yo creo que su exégesis viene de una mala enseñanza y de que como humanos nuestra imaginación es grande y lo que leemos lo tomamos como personal. O sea, como que, como dice el hermano Areli, tal vez él pasó algo con sus hijos y dijo, ese texto dice de la crianza de los hijos y tal, y él... y también puede que lo haya escuchado en alguna otra iglesia o por parte de otro pastor. Ok. Muy bien. Gracias, Salma. Bueno, pienso, ¿no? Que él los sacó, pero leyéndolo literalmente así como estaba escrito. No lo captó el mensaje que llevaba la parábola. O sea, de decir oveja, pues él dijo, la oveja pensó que se refería al animal, exactamente. Sí. Entonces, pues así lo demás, ¿no? La moneda, pues también, a lo mejor él no captó el mensaje que tal cual era, ¿no? Ok, sí. Juan. Sí, pastor, similar a ella. A ver, dale. Tomó el ejemplo de las 3 parábolas literal. Uh-huh. O sea, él se refirió a las ovejas, a la moneda tal cual es y lo del hijo perdido. O sea, todo fue a su modo literal. Así es. Él hizo su propia interpretación y ahí entendemos que hizo una eisegesis. Él le metió. No está hablando nada que ver con la crianza de los hijos, ¿no? No está hablando de los hijos, no está hablando de las etapas de los hijos, no hay ninguna referencia a eso. Muy posiblemente escuchó a un predicador, ¿sí?, que le enseñó eso, o de él mismo. Difícilmente, si tú lees, por eso es importante leer, si tú lees, aunque otros te enseñen mal, si tú ya leíste el texto, será difícil o te quedarás con duda, pero yo ya leí, como que lo que me están enseñando no va. O sea, recibes la enseñanza, pero como ya lo leíste tú, por eso es importante leer, para que no nos... Dale el micrófono a Areli. Yo voy a hacer un comentario y una experiencia que tuve en la anterior iglesia. Sí. El pastor, cuando una persona se salía de la iglesia, a nosotros nos decía que no le habláramos porque nos iban a contaminar. Entonces yo le preguntaba al pastor, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesucristo desechaba a las personas que se salían? No las iba a buscar y me regañaba bien feo. Pero no te daba el pasaje. No, nunca me lo dio. Siéntate, cállate. Sí, imagínate, si el pastor te debe de explicar, si tú vas y le preguntas por qué, pues mínimo, aunque sea un texto fuera de contexto, ¿no? Pero tengas algún argumento para
para decir. Acá, péguense bien la... En la congregación donde antes iba, el pastor decía que no le diéramos a la gente de la calle dinero, porque si tú le dabas, la gente te iba a pasar como maldición. Imagínate, ¿de dónde lo sacó? Ay, no, o sea, sí, o sea, nos daba el texto, pero, o sea, lo hacía a su manera. Hay un texto que dice no echarle las perlas a los cerdos, ¿no? Ajá, creo que sí, sí, era Ajá. como que lo interpretaba y daba cosas de la Biblia. Ok, ¿qué es darle las perlas a los cerdos? Un cerdo representa a alguien pecador que no quiere el evangelio, o sea, que no quiere. ¿Mande? Una persona que no quiere, ¿sí? Porque si esa persona no quiere, mejor darle perla. Un cerdo no puede diferenciar, es más, se las va a tragar las perlas. O sea, literalmente, tú le tiras perlas, ¿no? No aprecia el valor, él no se va, oye, esta perla está bien bonita, se la va a poner, no, él se la va a comer, no sabe que es una perla, no aprecia el mensaje, sí, pero habla de alguien que desprecia el mensaje, sí, o sea, alguien que no quiere aprender, que no quiere, que ya se la sabe según él. Entonces dice, no pierdas tu tiempo con esa persona, ora por él, pero sí ve a buscar al perdido. Hay gente que sí quiere escuchar, sí quiere ser atendido, sí quiere el mensaje y a veces necesita de alguien que lo lleve. Quiere ir a una iglesia, no sabe a cuál iglesia, o a lo mejor lo lastimaron de una iglesia. Ve a buscarlo, tráelo, te invito, ven, escucha. ¿Sí me explico? Entonces nosotros en cualquier pasaje solo tiene una sola, ¿qué? Interpretación. Y hoy vimos lo que es la regla del contexto. Para que yo pudiera interpretar los 3 parábolas, necesitaba leer todo el texto. De hecho, en el capítulo 16 dice otra parábola. O sea, no te quedes con nada más el texto. Hay que leer todo el capítulo, inclusive toda la carta. ¿De qué está hablando el escritor? ¿De qué está narrando? ¿Cuál es la historia de ese mensaje para que yo pueda extraer? Tengo que analizar palabras, ¿sí? Tengo que analizar la gramática y tengo que inclusive ver el contexto, ¿sí? El pastor, en un párrafo, en una parte, decía, porque Jehová es el león de Judá, el que pelea las batallas por ti. Y luego al siguiente, así decía, porque el Satanás anda como león rugiente detrás de ti. Entonces, o sea, si no sabes cómo pasar de un contexto a otro, te quedas, ¿y quién es el león, pues? ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Sí? Ajá, o sea, ocupó los dos conceptos para dos, el mismo concepto para dos. Así es. Jesús es el león de la tribu de Judá y el otro el león, los dos son leones, ¿cómo? Sí. Tiene uno que ver cada texto. Entonces, hay una narrativa literal cuando tú predicas y una narrativa temática. Puedes tomar, para dar un tema, ¿sí? Tomar varios pasajes para apoyar tu tema, pero tienes que leer el contexto de cada texto. ¿Sí? No puedes usar textos para un tema de fe cuando te esté hablando de otro tipo de fe, ¿no? Porque tienes que ver la gramática de ese texto. Entonces, por hoy hemos avanzado. ¿Qué hemos aprendido? Número 1, toda enseñanza, todo sermón, ¿sí? Toda predicación tiene 2 partes. ¿Cuáles son? Número 1, la preparación y número 2, la presentación. Eso te llevas hoy, ¿sí? Próxima entrega del mensaje, vamos a ver cuáles son esas partes de interpretación y vamos a ver cuáles son los pasos
para formar un sermón. Hoy vimos de manera general, hoy vimos conceptos, la hermenéutica, la homilética, la exégesis y la eisegesis. Entonces les vamos a dejar tarea para que lo vean. Voy a tener, creo que tengo el número de todos para abrir un grupo, ¿sí? Y mandarles la información. Ya la tengo en PDF, nada más le voy a mandar la información. Repasar los conceptos aprendidos. Entonces, cuando ustedes lo vean o lean otros conceptos y vean esto, ¿sí? Vamos a ver Segunda de Crónicas 20 del 1 al 30, ya lo traigan ustedes leído, ¿sale? Ahí vamos a ver cómo también hay muchos pasajes para que gente ha sacado textos fuera de contexto. O sea, que no nos pase a nosotros cuando estemos enseñando algo, sacar texto fuera de contexto. Yo quiero hablar del amor, ¿no? Y leo Génesis, el Dios creó los cielos y la tierra. O sea, sí, Dios en su amor lo creó, pero mejor busca pasajes o busca textos que hablen del amor, ¿no? O sea, tienes que ocupar textos que te sirvan para enfatizar el mensaje que tú quieras dar, ¿sale? Y un texto a memorizar, Esdras 7:10, de memoria, hermano Miguel. Los que vimos, hermenéutica, homilética, exégesis, eisegesis. Ajá, estos. El único que no está el concepto es el contexto. Pero investiguenlo, búsquenlo. Perícopa, sí aparece el término perícopa, así es. Esos conceptos, apréndanlos, los vamos a estar usando. Cuando yo te diga, hermano Luis, ¿qué es una perícopa? Nada más se saca una porción de un texto muy largo, nada más tú eliges una porción. Así es. De hecho, en esta enseñanza que dimos hoy, yo la prediqué en 3 prédicas. O sea, hablé de la oveja perdida y hice un sermón. La moneda perdida e hice otro sermón. Y el hijo pródigo hice otro sermón. O sea, de eso que vimos hoy, yo hice 3 perícopas. Porque no puedes dar tanta información en una sola exposición. Cansas a la gente no entiende. Mañana vamos a predicar sobre, no me acuerdo ahorita, pero es sorpresa. Vengan para que aprendan. Entonces, tareas, hermanos. Sí, se lo voy a mandar, pero ¿qué es lo que quiero con referente a los conceptos? Que lean los que tenemos, pero que aparte ustedes busquen y vean que lo que leímos va de acuerdo a. Por eso yo te decía, hermenéutica es una ciencia, homilética no es una ciencia, es un arte. Pero encontrarás conceptos que te digan es una ciencia. Por eso les estoy enseñando. Para que cuando tú leas, homilética es una ciencia, tú dices, no, el pastor me enseñó que no. Porque tiene muchos, no errores, pero una ciencia es exacta. 2 más 2, 4. O sea, la hermenéutica, si tú usas reglas de interpretación, vas a llegar al mensaje. Y en la homilética, cada quien tiene su manera de cómo preparar un sermón, ¿sí? Cosas que yo hago en mi predicación, muchos pastores no está en su homilética y viceversa. ¿Sí me explico? O sea, cada pastor, tú puedes hacer tu propia homilética, o sea, tu propia manera de cómo exponer el texto, ¿sale? Pero es un arte. Desglosar, hacerlo, lo haremos la próxima clase, si Dios lo permite, ¿sale? Y leemos Esdras a la cuenta de 3, todos.
1, 2, 3. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Por qué queremos aprender a predicar, hermanos? Hay gente que le gusta enseñar, pero porque le gusta enseñar a él, pero no ama a las personas. Yo conozco específicamente una persona que le gusta las enseñanzas, el estudio de la Biblia, pero le gusta la Biblia y las enseñanzas, pero no le gusta la gente. Así te lo digo. No le gustan ir a visitar a alguien, no, hermano, pero le gusta, sabe predicar, sabe muchas cosas de la historia de la iglesia, es un hombre muy capaz, pero no le gusta las almas. Hay un problema ahí. ¿Por qué quieres aprender a predicar? Por las almas, para tener el mensaje correcto. ¿Qué pasaría si nosotros tomáramos esta lección y no salgamos a predicar? Pues nada más es una clase X y no vamos. Por eso en las casas de oración ponemos hermanos que expongan cada semana, cambiamos de expositor. Y eso es importante, que cada quien dé un tema y ahí se va a enfrentar y puede hasta regarla, pero ahí estamos aprendiendo. Entonces yo les invito que se integren a las casas de oración que hay en diferentes lugares y en diferentes horarios y puedan hacerlo. Entonces vamos a orar, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Hoy avanzamos y estamos gozosos de lo que el Señor está haciendo. Padre, gracias por esta enseñanza y nuestra oración, amado Dios, es pedirte pasión por las almas. No solo por la escritura, no solo saber trazar un texto, no solo poder extraer el mensaje que tú en tu divinidad tomaste para dar el mensaje a Israel, dar el mensaje en los tiempos de Jesús. Todas esas historias, esas pequeñas historias, hablaban de una gran historia, de un Dios que nos ama, que se destronó del cielo para venir a salvarnos, a rescatarnos, que hizo su parte y ahora nos encomendó a nosotros continuar con esa gran comisión, Señor. Ayúdanos, papito lindo, a aprender a predicar. Ayúdanos a poder dar razón de fe, Señor, y hablar y exponer tu palabra, porque creemos que tu palabra es vida, que tu palabra transforma, que tu palabra puede hacer la obra, Señor. Perdónanos si no hemos sido diligentes en aprender y en enseñar a otros y sobre todo en ponerla por obra, Señor. Que primeramente nosotros seamos aquellos que pongamos por obra todo lo que aprendamos, Señor. Te lo pedimos esta hermosa noche y te pedimos que la próxima clase, Señor, aprendamos más. Ayuda al pastor, ayuda a los hermanos, Dios, a que juntos aprendamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dáselo.